Se ven los recursos de los fideicomisos como si fueran una propiedad privada, como si no fueran en el origen recursos públicos que el Estado depositó en esos organismos. No, ¿cómo se los van a gastar? ¿Cómo se los van a quitar? Si son suyos, son de su propiedad privada, ya se los apropiaron privativamente en su mentalidad, en su concepción vieja de 40 años de neoliberalismo. No es la mayoría privatizadora de otros tiempos, insensible, la mayoría que no se tocó el corazón en años pasados para aprobar el FOBAPROA, aumentar el IVA del 10 al 15% y privatizar el petróleo. Esa fue una mayoría insensible. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos otra vez con más información este viernes 22 de octubre del 2020. Amigos, pues por fin, después de un largo peregrinar, pues se aprueba definitivamente la extinción de 109 fideicomisos. Así es, amigos, pues el día de ayer en sesión en la Cámara de Senadores, pues se extendió hasta la madrugada del día de ayer. Pues resulta que, como todos sabemos, los panistas pegaron de gritos, dijeron de todo, dijeron que es un retroceso, se lanzaron pues a la yugular. Más que nada, pues esto no sorprende, ya sabemos cómo son los panistas. Lo curioso es que en la participación pues de Kenia López hubo ahí algo medio chusco, pues resulta que se escuchó un grillo. No sabemos bien si fue un grillo natural, vaya, un bicho, o fueron los de Morena. Culpan a los de Morena de haber puesto ese sonido en algún teléfono celular. Bueno, amigos, pues lo importante de esto es la forma en que Butler le contesta a Kenia López y a todos los panistas. Es muy cierto lo que dice, pues dice que les duele tanto porque pues ellos ya se sentían dueños. No es que se preocupen por los mexicanos, sino que ellos ya se sentían dueños de estos fideicomisos, pues ellos lo usaban como una cartera, ellos lo usaban como una manera fácil de obtener dinero del erario público. Vamos a la información sobre esta extinción de dominio. Morena sepulta los fideicomisos, impone mayoría en el Senado y se aprueba en lo general y particular su eliminación. La discusión en el Pleno sobre la extinción de 109 fideicomisos se extendió a la madrugada de este miércoles. Su eliminación se da pese a los reclamos de activistas y oposición. En el Senado de la República de México aprobó este miércoles en lo general y en lo particular la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos cuyos recursos atienden temas relacionados con ciencia, víctimas de violencia, protección de defensores y periodistas amenazados, tecnología, cultura, deportes, cambio climático y desastres naturales, entre otros. Esto es, pues supuestamente para lo que eran estos fideicomisos, aunque todos sabemos que era una manera de que los corruptos se llevaran el billetito. Vamos a ver lo que dijo Kenia López y pues esto chusco que sucedió en su participación. Pero lo más importante y lo que me gustaría que se quedaran a ver es la manera en que Butler le contesta a Kenia López y a todos los panistas. Pues claramente nos explica por qué les duele tanto pues esta extinción de fideicomisos. Vamos a ver lo que dijo Kenia López en su participación. Estimado presidente, no quiero más, pero tampoco quiero menos. Le pido que me dé los 7 minutos 34 segundos que le dio al partido de Morena. Muchas gracias. El 18 de febrero de 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió la candidatura de Morena a la elección presidencial. En su discurso de toma de protesta dijo claramente: la promoción de la ciencia y la cultura serán consustanciales a todas las acciones del gobierno. Ese día también dijo que haría todo lo necesario por conseguir la paz, que no podíamos acostumbrarnos a los 70 asesinatos diarios, que se atenderían las causas de la violencia. Insistió mucho en este punto. Dijo que se conseguiría la paz, que se garantizaría la tranquilidad en el país y que se tomaría en cuenta a las víctimas. Ciencia, cultura, víctimas.
Hoy, a menos de 3 años, con más de 100 asesinatos diarios, el presidente parece haber olvidado su oferta. No ha llegado a la mitad de su mandato y ya abandonó el proyecto de nación que ofreció una y otra vez. El proyecto de nación que lo hizo ganar y que, se los recuerdo, compañeras y compañeros de Morena, los hizo ganar también a ustedes. Estamos aquí reunidos porque el presidente López Obrador tiene la intención de hacer todo lo contrario a lo que prometió en su larguísima campaña. La desaparición de los fondos y fideicomisos significa el abandono de la ciencia, de la cultura y sobre todo de la posibilidad de construir alternativas a la violencia, de dar alivio a las y los violentados. Hoy venimos a discutir el dictamen que propone la eliminación de 109 fondos y fideicomisos que sirven para financiar la ciencia, la cultura, el campo, la protección a víctimas y periodistas y el auxilio ante desastres naturales. Y digo venimos a discutir porque, aunque ya sabemos cómo funcionan... Permítame, senadora. ¿Ese es un grillo natural o es un grillo a propósito? Permítanme. Si no, cierren la ventana. Es un grillo de Morena, entiendo, ¿no? Es un teléfono. No es teléfono, ¿verdad? Gracias. Adelante. No, todavía. A ver, ¿qué cosa es? Ya. Continúe, senadora. Y digo venimos a discutir porque, aunque ya sabemos cómo funcionan los votos de las bancadas, confío que entre los senadores y las senadoras del Morena exista quien esté considerando apoyar con el sentido de su voto la no destrucción de los fideicomisos. Habrá quien escuche los argumentos que nos han planteado los distintos colectivos y que hoy hago propios en nombre de la bancada del Partido Acción Nacional. Confío en que alguna de ustedes, algunos, tendrán la voluntad de escuchar y se darán cuenta de las gravísimas implicaciones que puede tener su voto el día de hoy. No exagero cuando digo que esta votación podría condenar a muerte a personas con nombre, apellido y familia, o podemos salvarles hoy la vida. El presidente López Obrador y los diputados de Morena han argumentado que la razón para desaparecer estos fideicomisos es que se manejan con corrupción. Han acusado de corruptos, de ambiciosos y de soberbios no solo a quienes manejan los fondos de estos fideicomisos, sino a quienes reciben los estímulos, es decir, a investigadores, a periodistas, a artistas y a las propias víctimas de este país. ¿Se pueden imaginar que su hija, su hijo, desaparezca, lo encuentren mutilado, torturado o quizá hasta asesinado? O quizá ni siquiera lo encuentren. Ir y venir a las instancias para denunciar, terminar buscándolo en el desierto, con palas, rodeados de otras mamás, de otros papás que también buscan a sus hijos. ¿Se imaginan estar en esa desprotección absoluta y que el presidente de tu país se atreva a decirte que eres un corrupto por usar los fondos que recibes para comer? ¿Para proteger tu casa ante las amenazas de los narcotraficantes o para protegerte o proteger al hijo que aún te queda vivo? Con la complicidad de quien vote esta reforma hoy, les quiere quitar hasta eso. ¿Con qué cara le pueden decir a alguien en esta situación que se está aprovechando de algún privilegio? Los familiares de las víctimas
nos dieron una y otra vez en las reuniones que tuvimos argumentos. Acusarlos de corrupción es insensible e inhumano. Concluyo, presidente. Nos encargaremos de recordarles esta votación cada vez que tengan el cinismo de venir a decir que les importa nuestro país. Muchísimas gracias. Pues esto fue lo que dijo la senadora Kenia López. Nada nuevo, la verdad es que nos tienen acostumbrados pues a todo este discurso de defensores de los mexicanos. Cuando ellos estuvieron no hicieron absolutamente nada, al contrario, pues cuando hubo este terremoto, este sismo, ¿qué hizo el gobierno? Pues fue Peña Nieto y les dijo: organicen tandas para construir nuevamente sus casas. ¿Dónde quedó ese fideicomiso? ¿Dónde está el apoyo a las víctimas de desastres naturales? ¿Dónde quedó ese dinero? Con los desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, pues ¿dónde está el fideicomiso para el apoyo a víctimas de violencia? Pues simplemente no se da. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno era quien oprimía al pueblo. Ahora vemos a funcionarios públicos pues con órdenes de aprehensión por este caso de Ayotzinapa, y nunca sirvió para algo este fideicomiso para apoyo a víctimas de violencia, porque el mismo gobierno era la violencia. En fin, este discurso de los panistas pues ya lo conocemos, es a lo que nos tienen acostumbrados, pero ahora vamos a escuchar al senador Butler, pues le contesta a Kenia López y a los panistas, pues de una manera que nos deja a gusto, de una manera incluso nos explica realmente por qué les duele tanto esta extinción de estos 109 fideicomisos. Vamos a ver lo que dijo Butler de Morena a estos senadores panistas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Los fideicomisos no son el único instrumento para ejercer el gasto, ni siquiera son el más utilizado o socorrido, y no lo son por varias razones. Una, fragmentan el gasto público. Dos, son un incentivo para el subejercicio. Tres, permiten esconder recursos no ejercidos. Cuatro, se saltan los ejercicios anuales de evaluación, fiscalización y auditoría. Cinco, ayudan a guardar recursos que no se gastan en años. 6. Facilitan la desviación del presupuesto para objetos distintos del fideicomiso. 7. Generan zonas oscuras en el gasto. 8. Implican gastos burocráticos adicionales. 9. Orillan a pagar más comisiones a los bancos que los administran. 10. Retrasan la detección de situaciones de corrupción. Por eso hay una evaluación crítica histórica sobre los fideicomisos, no de ahora, sino de hace muchos años, no de este gobierno, sino también de muchas organizaciones de la sociedad. Se los digo con todo cariño, compañeros de la oposición, lo que ustedes vienen a decir aquí representa lo viejo. No nos digan que nuestro planteamiento es lo viejo. Lo que ustedes vienen a decir aquí representa una concepción del gasto, una concepción neoliberal del gasto para impedir que el Estado ejerza plenamente la potestad del gasto público para el desarrollo nacional. Todo se fragmenta, todo se pulveriza. Todo se pulveriza en multiplicidad de organismos autónomos. ¿Qué se hizo en la era neoliberal? Fragmentar, cortar, romper el gasto en organismos autónomos, subrogar el gasto a particulares, transferencias a organizaciones, fideicomisos, entre múltiples formas. No se puede gastar en un proyecto estratégico de desarrollo nacional porque lo que queda es un presupuesto muy pequeño, porque todo está repartido en cuotas a grupos. Es una visión de grupos de interés, no de nación. Es una visión de grupos de interés, no de gasto público. Venir a decir que se pretende confiscar
los recursos públicos de los fideicomisos confirma esa visión privatizante. Se ven los recursos de los fideicomisos como si fueran una propiedad privada, como si no fueran en el origen recursos públicos que el Estado depositó en esos organismos. No, ¿cómo se los van a gastar? ¿Cómo se los van a quitar? Si son suyos, son de su propiedad privada, ya se los apropiaron privativamente en su mentalidad, en su concepción vieja de 40 años de neoliberalismo. No estamos hablando de terminar con los apoyos a la gente. Estamos hablando de terminar con una forma de administrar esos apoyos. La desaparición de los fideicomisos no tiene por qué dejar en el desamparo a nadie, a ningún sector beneficiado hoy. Y nos preguntamos, ¿acaso se necesitan forzosamente fideicomisos para hacer transferencias a beneficiarios de programas? ¡Falso! La mayoría de las transferencias se hacen directamente. Es más, les pongo un ejemplo. Aquí en la ciudad se hacía una transferencia a través de un fideicomiso para las becas de bachillerato y ahora esa transferencia se hace federalmente a través de la Secretaría de Educación Pública. El fideicomiso ya no se utiliza y la transferencia a los beneficiarios se sigue haciendo. Por eso, ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una gran responsabilidad para hacer llegar directamente los recursos a exbraceros, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas, creadores culturales, cineastas, damnificados, científicos, deportistas. En efecto, esa será su responsabilidad y como Poder Legislativo la vigilaremos. Termino con una consideración política. Dicen que hay insensibilidad de la mayoría, que no escucha, que se cierra. Falso. Esta mayoría de hoy no ha tomado una sola decisión contra la gente, una sola decisión contra el pueblo de México. No es la mayoría privatizadora de otros tiempos. Insensible, la mayoría que no se tocó el corazón en años pasados para aprobar el FOBAPROA, aumentar el IVA del 10 al 15% y privatizar el petróleo. Esa fue una mayoría insensible. Y por último, sí confiamos en este gobierno para que administre los recursos. Confiamos totalmente. Y les pongo solo un dato. Concluya su participación, senador. Es el primer gobierno, después de más de 30 años, que ha tenido la decisión de cobrarle los impuestos a los más ricos. Más de 200% crecieron las aportaciones fiscales de los más ricos precisamente en estos meses de la pandemia, ni más ni menos. Sí confiamos en el gobierno para que administre los recursos que hoy están en los fideicomisos. Gracias. Pues esto es lo que dijo Butler. De esta manera les contesta a estos panistas y tiene toda la razón. Sí confiamos en este gobierno, pues como lo dijo él, a pesar de esta crisis, de esta pandemia, de este confinamiento, a pesar de esto ha crecido el 200% la recaudación fiscal, pues ahora se le cobran los impuestos como debe ser a los más ricos, a empresas como Bodega Aurrerá, Coppel. Todas esas empresas ya están pagando impuestos, cosa que no sucedía desde hace más de 40 años. Claro que se confía en el gobierno, claro que hay honestidad y claro que no se va a dejar desamparados a las personas que necesitan estos apoyos que supuestamente se otorgaban a través de estos fideicomisos. Lo cierto es que estos fideicomisos solamente servían pues para darle su tajada, su mochada, su zarpazo a este dinero por parte de los conservadores y de estos corruptos que, como lo dijo Butler, ya se sentían dueños de estos fideicomisos, se lo apropiaron, sentían que solamente ellos podían pues tomar este dinero y por eso es que les duele tanto que ahora se los estén quitando.
Así es, amigos, pues esta fue la información, espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribes a este canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video o una información tú puedas checarlo al instante. Dale manita arriba si te gustó este video y nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.